Venezuela 101. Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Venezuela 101. Les habla Melanio Escobar. Y por acá, Miguel Pizarro. En el quinto episodio de nuestra segunda temporada nos acompaña Sergio Contreras. Sergio, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme y permitirme llegar a todos sus oyentes. Sergio es abogado venezolano, magíster en gerencia pública, con experiencia en materia de asilo, refugio, migración forzada y acción humanitaria. Además, Sergio es defensor de los derechos humanos, así como fundador y presidente de Refugiados Sin Fronteras, una ONG que trabaja en la defensa de los derechos de los refugiados, migrantes y personas desplazadas. Sergio, para comenzar, sabemos que tienes una amplia experiencia en la asistencia a migrantes, refugiados y desplazados. ¿Podrías compartir con nosotros alguna experiencia significativa que hayas tenido en tu trabajo con Refugiados Sin Fronteras? ¿Qué desafíos has enfrentado y cómo los has superado? Sí, bueno, creo que la más grande y significativa, sin duda alguna, fue la llegada de la pandemia. Nosotros nacemos como una organización que tenía la vocación solamente de hacer incidencia, de trabajar en materia de derecho humanitario internacional, pero cuando llega la pandemia cambia todo el panorama. Nos dimos cuenta de inmediato que una gran cantidad de venezolanos iban a enfrentar grandes dificultades por el cese de las actividades comerciales y con ello sus ingresos, y creamos un plan de ayuda de emergencia y empezamos a hacer lo que nunca habíamos pensado hacer, que era buscar un sitio, buscar chefs venezolanos que fueran voluntarios, empezar a gestionar una gran cantidad de alimentos y en convenio con una empresa muy grande, empezar a enviar estas comidas para los venezolanos que eran solicitantes de asilo y refugiados y evitar los desplazamientos para evitar también la propagación de la pandemia. Esto fue un proyecto que arrancó de la nada con grandes esfuerzos y que con el paso del tiempo de la pandemia nos dimos cuenta que había que dar un paso más allá y nos logramos constituir en un banco de alimentos con todo lo que eso significa. Y si no hubiese sido por esos primeros pasos tan complicados, no hubiésemos podido ser lo que hoy somos, que somos la entidad de reparto de alimentos para personas vulnerables y refugiados más grande de la Comunidad de Madrid. Sergio, y relacionado a esto mismo, ¿no? Digamos, tu activismo en atención a los migrantes y a los refugiados vino de la mano del activismo en derechos humanos, y a mí me gustaría también hacer un puente entre todo este esfuerzo de asistencia, la legitimidad, el acceso que te da el trabajo de asistencia a los migrantes y los refugiados, y hablar también un poco del contexto político. En este contexto, ¿cómo has visto la movilización de la diáspora venezolana en Europa? ¿Qué acciones has visto que se estén llevando a cabo para abordar los temas que afectan a Venezuela? Y fundamentalmente, ¿qué papel crees que juegan los migrantes en sus países de acogida respecto a este contexto y a la situación? Bueno, mira, una de las cosas que vimos en todo este recorrido por Europa es, primero, ver una cantidad de venezolanos importante en países como Alemania, sin hablar de España, Portugal, donde quizás existen unas diferencias con los migrantes que empezaron a llegar a Europa hace unos 6 años. Hemos visto venezolanos que vienen enfrentando otro tipo de dificultades. Lo primero, que vienen de un segundo, un tercer país. Esta es la segunda migración. Son venezolanos con ciertas características socioeducativas. Se ve que han enfrentado grandes dificultades y el hecho de estar acá también les genera una dificultad. La primera es que no tienen acceso al asilo por el simple hecho de ya venir de un tercer país seguro, que se impone ahí unos criterios europeos, unas directrices europeas que lamentablemente los aleja, ¿no?, de esta solicitud de asilo que le garantiza estabilidad migratoria. Y estos venezolanos están enfrentando trabajos que probablemente en Venezuela no harían. ¿Por qué? Bueno, la gran dificultad de la homologación de los títulos académicos, el no reconocimiento de algunas carreras que no existen o sus programas académicos no son reconocidos, pero sobre todo las dificultades para el permiso de trabajo. Yo creo que eso es un elemento importante. ¿Qué ha generado todo esto? Bueno, también genera
que en varios de estos países grupos de venezolanos se empiecen a organizar para hacer incidencia. Yo valoro esto como algo muy positivo. Hemos visto, por ejemplo, en Portugal, hemos visto que en Alemania, que en Italia, que en Holanda, que en Bélgica, la diáspora venezolana se ha empezado a organizar para tener una incidencia con los principales actores. Y yo veo esto como algo muy positivo. Incluso estamos ya organizándonos para que esa incidencia se pueda hacer a nivel del Parlamento Europeo, que es donde probablemente se tienen que dar los cambios que puedan afectar positivamente de una forma más directa a los venezolanos. Creo que eso es un elemento muy positivo que hay que resaltar. Sabes que una de las cosas transversales, Sergio, que hemos tenido en Venezuela 101 es la capacidad de identificar que la regularización de los migrantes ha sido uno de los epicentros de las dificultades para los venezolanos que han tenido que salir del país, y que hayas recogido ese testimonio también en Europa no es para mí una sorpresa, pero sí vale la pena resaltarlo, porque creo que ese es el llamado que todos pudiéramos hacerle a todas las personas que toman decisiones, de que volteen su mirada hacia el migrante venezolano y entiendan que la forma más efectiva de no solamente de integración con el país de acogida, sino de que las personas puedan seguir trabajando por la democracia en Venezuela es la estabilidad en temas de papeles dentro del país. Pero esta es una información que tú recoges porque tienes una iniciativa muy interesante que se llama Caravana por la Libertad. Y yo creo que es momento de que en esta entrevista nos cuentes cuál es la motivación principal de esta caravana y cuáles han sido los logros que has recogido a lo largo de toda esta aventura que te has lanzado. Bueno, primero me gustaría comentarte que lo que dices en materia de integración es una verdad que a veces cuesta ser digerida por algunos actores. No hay posibilidad alguna que un refugiado pueda retornar a su país si no ha pasado por un proceso de integración. Si esa persona no tiene movilidad social, jamás va a regresar, porque no tiene medios materiales para regresar y porque además tampoco quiere regresar fracasado. Se unen esas dos variables, ¿no? Esto cuando existen las condiciones democráticas y de seguridad para regresar. Y esto lo tienen que entender los actores públicos para que se desarrollen políticas públicas que generen de verdad integración, incluso en aquellos sitios, y yo sé que esto es paradójico, donde menos son cercanos a aceptar la realidad de grandes cantidades de solicitantes de asilo. La mejor forma para que estas personas puedan retornar es que les generes movilidad social. Si no tienen movilidad social, van a estar durante muchos años en los países de acogida y además solicitando ayudas económicas para lograr salir adelante con las dificultades. Con respecto a la caravana, decidimos que había que hacer algo más. Sabemos que hay una visión sobre Europa donde no se considera al venezolano como un refugiado. No se ve que el venezolano que, por ejemplo, ha salido en una balsa para tratar de llegar a Dominicana hace lo mismo que hacen los cubanos. O el venezolano que recorre todo el continente para pasar por una selva es lo mismo que hacen probablemente los refugiados de África que cruzan desde el centro de África hasta llegar a Europa. Y esta realidad es una realidad contundente. Entonces, como además estamos claros que probablemente si no hay un cambio democrático el día 28 de julio, va a haber una nueva ola, esta vez mucho más grande, de migración forzada, lo que quisimos fue alzar la voz y tocar las puertas, y esto es uno de los objetivos que cumplimos, tocar las puertas de los parlamentos, de decirle a los partidos más grandes y representativos: existe una realidad, hay una violación masiva de derechos humanos, los comandos de campaña están siendo vaciados con detenciones arbitrarias, existe una cantidad de presos políticos, pero además existe la posibilidad latente de que llegue a este país una cantidad grande de personas que vienen a solicitar asilo. La única forma de enfrentar esto es que aquellos actores que tienen una larga data de respeto por los derechos humanos, por el Estado de Derecho, por la institucionalidad democrática, pidan ser observadores internacionales para garantizar que lo que pasa el día 28 sea el reflejo de la voluntad del pueblo expresada en las urnas electorales, y que además, a diferencia de la Organización de Naciones Unidas, esos informes sean públicos, que no sean informes privados, y que se exija el respeto por los resultados electorales.
Esto, gracias a Dios, fue bien acogido. Por ejemplo, en el caso de Portugal, tuvimos reuniones con los partidos tanto de centro izquierda como de centro derecha, y en ambos casos tuvimos la grata sorpresa que 2 días antes ya se había aprobado en el seno del Congreso una resolución con las mismas solicitudes que nosotros veníamos haciendo. Así que para nosotros fue muy grato, y eso lo hemos visto también en representaciones parlamentarias como la de Bélgica, con quien también nos reunimos y quienes han demostrado no solamente la intención de exigirlo como Parlamento, sino además como actores dentro del Parlamento Europeo. Y eso creo que es algo importante. Y por último, lo que también fue para nosotros importante fue reunirnos con cada una de la diáspora organizada de cada uno de esos países. El poder sentarse y realizar una actividad en las principales plazas de Europa con los equipos del comando de campaña, de las diferentes organizaciones no gubernamentales, de las asociaciones, pero también de los partidos políticos, y pedirle que además enviáramos un mensaje a los que sí pueden votar, un mensaje que le dejara claro que el voto es una herramienta que no solamente exalta el rescate de los derechos civiles y constitucionales que han sido vulnerados, sino que además le devuelve la esperanza a una población completa para poder regresar. Y creo que eso ha sido muy importante, que los venezolanos que están afuera, que no tienen derecho al voto porque se les fue conculcado esos derechos, pudiesen enviarle un mensaje desde el corazón a los venezolanos que sí pueden. Y creo que esto fue un ejercicio importante, dado a que es una propuesta que viene de una organización humanitaria que logró articular con múltiples actores para de la nada poder recorrer un continente sin recursos, y creo que refleja lo que podemos hacer siempre que tengamos una visión de cómo se pueden alcanzar objetivos estratégicos tanto a nivel de tejido asociativo como a nivel parlamentario, y se tiene la posibilidad de actuar y pensar en red, articulando esfuerzos con múltiples actores de todo un continente. Sergio, durante todos los días que estuviste haciendo la caravana, creo que todo el mundo iba viendo tus videos y tus fotos de las pancartas de los venezolanos, de las reuniones en las plazas, la concentración en frente de Naciones Unidas en Ginebra. Si tú tuvieses, y para ir cerrando la conversación, que resumir cuál es el mensaje que más se repitió en estos eventos de la diáspora y en estos eventos de los migrantes venezolanos en los distintos países, ¿cuál dirías tú que fue el mensaje que más escuchaste, que fue la frase que más te repitieron, que fue el deseo que más apareció en cada uno de estos eventos? Y lo segundo, te diría ya de cierre también para la conversación, si tú tuvieras que decirle a otras organizaciones de la diáspora o la diáspora en general cómo puede ser útil y cómo puede contribuir tanto a sus comunidades como a Venezuela en el contexto en el que estamos hoy en día, ¿cómo se lo resumirías? El mensaje que más escuché fue un llamado del venezolano que está afuera al que está dentro y puede votar, y es: permíteme regresar, tu voto me va a hacer regresar. Eso lo escuchamos una y otra vez en La Haya, en Bruselas, en Dresden, en Roma. Eso lo escuchamos permanentemente. Por último, yo creo que estamos enfrentando un tiempo en el cual todas las organizaciones de venezolanos deben tener en cuenta que hay que pensar y actuar en red, con objetivos estratégicos que se compartan para aumentar la potencia de ese tejido asociativo. Cada una de las organizaciones por sí solas, por más esfuerzos que den, no van a caminar tan lejos y tan rápido si no lo hacen tomados de la mano. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes de esta caravana es lo que se puede materializar cuando simplemente empiezas a unir esfuerzos, donde empiezas a compartir experiencias anteriores y donde empiezas a darte cuenta de que cuando hay objetivos claros y cuando hay la voluntad de materializar y edificar cosas, se pueden hacer, pero siempre desde la vocación de co-crear. Yo creo que ese es el gran llamado: pensar y actuar en red para alcanzar objetivos que pueden ser desde la obtención, por simplemente dar un ejemplo, de todos y cada uno de los testigos electorales en cada una de las mesas, hasta el reunir esfuerzos para hacer una gran reunión en el Parlamento Europeo para pedir que los venezolanos seamos reconocidos como refugiados y se nos sea concedido la protección que establece la Convención de Ginebra, y que lo hagas ya no a título individual, sino que lo hagas con representación de 200 organizaciones de 20 países distintos de toda Europa. Actuar y pensar en red es garantía de éxito estratégico.
Muchas gracias, Sergio, por haber estado el día de hoy con nosotros, pero sobre todo gracias porque a través del reconocimiento le has devuelto la dignidad que tiene la participación y la organización del migrante venezolano en el exterior. Creo que el trabajo que has hecho es invaluable, los testimonios que has recogido y el centro de esta conversación es algo que todos tenemos que agradecerte. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros y nada, mucho éxito en todo lo que viene. Yo me quedo con tres cosas de la conversación, Sergio. 1, no hay retorno sin integración, no hay retorno sin estabilidad. El voto de quien está hoy adentro y se organiza para participar el 28 de julio es el principal motor de transformación y de posible retorno de la diáspora venezolana al país. Y a quien le preocupa la crisis migratoria, a quien le preocupa los países de acogida, el mejor servicio que puede hacer es ayudarnos a resolver el asunto de raíz. Y el asunto de raíz es la democracia y la emergencia humanitaria en Venezuela. Y ese es el mejor servicio que nos pueden hacer si quieren ayudarnos y quieren ayudar a lidiar con la crisis de migrantes. Gracias, Sergio, por acompañarnos el día de hoy. Abrazos a todos. Ahora, además de nuestras redes personales @Miguel_Pizarro y @MelanioBar, también puedes seguirnos en Instagram como @Venezuela101_. Recuerda que puedes oírnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. Venezuela 101.